Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar con la porción de esta semana, Vayishlach, la octava porción de la Torah. Y él envió. Comprende de Génesis 32:3 al 36:43. Vamos a entrar de lleno, vamos a ver, a hacer la lectura de la oración para la lectura de la Torah. Baruch Adonai Meborach. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Vamos a ver en esta porción, en todo el libro de Génesis, recordemos, solamente hay tres mandamientos. De los 613 mitzvot, tres están en el libro de Génesis y ya habíamos visto los dos primeros. ¿Alguien se acuerda de los dos primeros? Multiplicarse o uno, y el dos es circuncisión, y el tercero, no comer del muslo, ¿ah? Ok, no comer del nervio del muslo, toda la parte de atrás. Por eso vemos que dentro del judaísmo, todas las carnes, lo que es de la vaca, las patas traseras, no entran como kosher. Todo lo que ves la parte de aquí hacia abajo no entra como carne kosher. Realmente la carne kosher viene siendo la parte del frente. ¿Sí? Porque el mandamiento dice, por eso los hijos de Israel no comen de este nervio hasta el día de hoy. Viene siendo como si fuera el nervio de la asiática que baja hasta la pierna. ¿Sí? Dice que le duele desde la cintura hasta abajo, más o menos para que tengan idea de dónde a dónde es en un animal. ¿Sí? Es un mandamiento de esos polémicos. Mucha gente dice sí, mucha gente dice no. ¿Qué tiene que ver el muslo? La Torah habla muy poco de eso. Realmente todo lo que sabemos de eso es a través de sabios que expresan qué es lo que no puedes comer de esa parte. Pero vamos a ver otro sentido. ¿Por qué el muslo? ¿Qué pasó en el muslo de Jacob? Ya había pasado, ya había ocurrido, va a volver a suceder. Entonces, ¿tiene algún sentido eh, que tenga que ver el muslo justamente de lesionarlo o dislocarle, como viene ahí en unas versiones? Entonces, vamos a ver qué sentido tiene. Baishlach, habíamos visto todo, cómo Hashem se pone a crear, ¿verdad? Cómo Hashem vamos viendo una forma, una menorá, forma un patrón de creación dentro de las primeras 7 parashot y llegamos a la octava. ¿Y cómo empieza la octava? Empieza con unas palabras, ¿verdad? Baishlach, y empieza con Baishlach, envió. ¿Qué fue lo que envió? ¿Qué fue lo que hace a Hashem en esta porción? ¿O qué es lo que se desarrolla en esta porción? Se reúnen Jacob y Esaú. Había dos mensajeros, ¿verdad? Peleó con el ángel y se enfrenta a Esaú. Y se unen. Jacob y Esaú se unen y viven felices para siempre, ¿o no? No, ¿qué pasa con esto? Se separan, caminos separados, ¿verdad? Entonces, esa separación te enseña que vuelve Hashem a hacer otra vez la creación. ¿Qué hizo en el primer día de la creación? ¿Separó qué? La luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué representa Jacob y Esaú? Hace otra separación y vuelve a crear y sigue Hashem enseñándonos que tiene un patrón siempre para estar constantemente creando cosas nuevas. ¿Sí? ¿O no? No me crean. Shemini, vamos a leer, el Shemini es un nuevo comienzo y vamos a ver, una vez que Hashem creó todo, vamos a ir a Génesis 2 del 4 al 5. Génesis 2 del 4 al 5 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Adonai, Dios, hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda la hierba del campo antes de que naciese, porque aún había Adonai Dios hecho llover sobre la tierra y ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Sí?
Nos está enseñando Hashem. Después de haber creado todo, los cielos y la tierra, nos enseña que esa es la creación de Hashem otra vez. Pero aún no hay hombre que labre la tierra. Y esas palabras que dice, aún no hay hombre que labre la tierra, quiere decir que aún no está en la tierra. Cuando Jacob está iniciando, cuando lo separa de Saúl, aún Jacob no está en la tierra. ¿Sí? De hecho, estaban cerca de Edom. Entonces, aún no estaba la tierra, aún no estaba listo el hombre para que labrase y trabaje la tierra. ¿Sí? Porque entonces, todo el patrón es volver a la tierra y poder trabajar, o pues no trabajar, sino labrar la tierra, cuidar de la tierra de Hashem. Esta frase la estábamos viendo la semana pasada. Digo, no la quise decir la semana pasada porque tiene más sentido para lo que quiero decir en esta semana. Lo iba a dejar como un adelanto y sí lo alcanzamos a ver. De los tiempos difíciles crean hombres fuertes. ¿Sí? Eso nos representa, vamos a leer la frase completa y luego ya vemos a quién va representando y cómo es un patrón que siempre se repite. Y lo dice que los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y se vuelve así claro otra vez. Otra vez los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Y es un patrón constante. Entonces, veamos la semana pasada, ¿qué tipo de generación hay ahorita? Una generación de tiempos fáciles. ¿Sí? ¿Por qué tiempos fáciles? Porque todo quieren una pizza, agarran 3 botones y piden su pizza. Quieren algo, quieren comprar algo, piden de la tarjeta de papá y ya se acabó. No trabajan, no se esfuerzan, no es la misma generación de antes. Porque los papás te ponían, ¿quieres esto? Tienes que trabajar por esto. Tienes que hacer un esfuerzo para esto. ¿Sí? Entonces, Abraham nació en tiempos difíciles. Cuando fue Abraham, eh, en la época de Nimrod, Abraham intentaron matarlo de niño. Abraham nació en un tiempo difícil, un tiempo de tribulación, un tiempo de complicado para vivir en aquel entonces. Moshe, tiempos difíciles. ¿Sí? Entonces vamos viendo, si Abraham nació en un tiempo difícil, ¿qué tipo de hombre era Abraham? Un hombre fuerte. Pero un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre que crea un imperio, hace que las cosas sean más fáciles, ¿no? Es natural, eso es algo natural, va a suceder, eres muy fuerte, la generación que sigue ya crece bajo el resguardo y trabaja un poco menos, ¿no? Entonces se crea un tiempo fácil. Cuando estaba Isaac, Abraham lo molestaba. Alguien perseguía a Abraham o Abraham lo respetaban. Abraham lo respetaban. Incluso hubo una guerra, ¿se acuerdan la guerra de 5 reyes contra 4 reyes? Y luego que se llevaron a Lot secuestrado o capturado, y Abraham fue con 136 hombres y trajo a Lot de regreso. ¿Sí? Peleó contra 4 reinos. Entonces Abraham era un hombre fuerte, pero creó tiempos fáciles. En Isaac vemos ese tiempo fácil. Pero luego de los tiempos fáciles se crean hombres débiles. En Jacob vemos un hombre más débil. Y podemos ver la historia de Jacob. Cómo en esta porción, simplemente con Dina, él tenía que esperar a que llegaran sus hijos para tomar una decisión. Cuando se supone que él toma la decisión. Él tuvo conflicto con el ángel y tenía una necesidad de enfrentar a su hermano Saúl. ¿Cuál fue el miedo de enfrentar a Saúl? No venía de una generación fuerte, de un hombre fuerte. Vemos una debilidad en Jacob. Y analizamos la vida de Jacob, cómo los hijos molestaban a José, cómo los hijos vendieron a José, cómo los hijos incluso engañaron a su padre al vender a José. Vemos un padre algo más débil. ¿Y qué pasa después? Ese hombre débil generó tiempos difíciles. ¿Y quién fue el que enfrentó esos tiempos difíciles?
¿Qué hijo de José? Digo, de Jacob, ya les dije la respuesta. Qué rápido, ¿eh? ¿Cuántas letras tiene su geometría? José creció en tiempos difíciles. ¿Y qué llegó a ser? Un hombre fuerte. Y se repite el ciclo. ¿Sí? Y lo vamos a ir viendo vez tras vez, siempre sucede igual. ¿Sí? Entonces, si ahorita estamos en tiempos o en hombres débiles o generaciones débiles, ¿qué sigue? Y tiene lógica, ¿no? ¿Sí? Tiene lógica que sigan tiempos difíciles. Entonces, ahí se va a dar cuenta de quién es un israelita. Ahí te vas a dar cuenta realmente quién es un israelita. Quién realmente, en esos tiempos difíciles, quién realmente está comprometido con el Eterno. Quién realmente está dispuesto a ir esa milla extra, a esforzarse, a dejar. Ahorita vamos a ver las últimas tres preguntas, que las vimos el año pasado, pero esas tres preguntas siguen retumbando en mi mente. ¿Quiénes somos? Y esas preguntas no las hice yo, las hizo Jacob. Dice, te van a preguntar esto. Cuando te enfrentes a Saúl, esto es lo que te va a preguntar. Entonces, si vemos el patrón, que Jacob se enfrenta a Saúl, y vemos que ese patrón es para llegar a la tierra. Ahorita cantábamos las canciones, no sé si le pusieron atención, estaba en el Jordán, y que clamaba con el ángel, ayúdame a cruzar este Jordán. Toda la Torá nos lleva al Jordán, pero pasar el Jordán tienes que enfrentar el tiempo difícil, el tiempo de angustia de Jacob. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a comenzar. Dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, y a la tierra de Seir, campo de Edom, y los mandó diciendo, así diréis mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Porque Jacob se pone como señor, como siervo más bien, y lo ve como señor a Esaú. No fue el que recibió la bendición. No dijo a Shem, a Rebeca, este es mayor, el menor es mayor que el más grande, que el mayor, vaya. No le recibió la bendición él. ¿Y por qué se somete a Esaú? ¿Qué lo lleva a someterse a Esaú? Miedo. Dos cosas, a ver, la primera y la segunda. Humildad. Recordemos que tenía Jacob cuánto tiempo de no ver a Esaú. 20 años por lo menos, ¿no? Tenía 20 años de no verlo. Cuando se despidió de Esaú, ¿qué fue lo que dijo? ¿Que lo iba a matar cuándo? Cuando su padre muriera. ¿Ya había muerto Isaac? No había muerto Isaac. ¿Y cómo sabemos? ¿Eh? Más adelante dice que ellos lo enterraron juntos. ¿Sí? Más adelante le enterraron juntos. Entonces quiere decir que el padre no había muerto. Pero Jacob tenía miedo, ¿no? Entonces, ¿qué trata de hacer Jacob con los regalos? Calmar la ira. Pero justamente un pasaje antes, un capítulo antes, habíamos visto que dice, yo voy a andar por el camino y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Le hizo una promesa a Shem también. Le hizo una promesa. Lo que le dio fue bastante dinero. Bastante dinero. Diezmando, comprando.
tratando de que Esaú no hiciera nada contra él, pero trabajando en sus fuerzas. ¿Qué hace Esaú cuando recibe los regalos? ¿Se le fueron los ojos? Los rechazó, dijo, tengo bastante, tengo mucho, no necesito tanto. ¿O qué piensa? ¿Es arrogante de Esaú pensar así o por qué lo hace Esaú? ¿Coraje? No lo necesitaba. Ahora, cuando se abrazaron, dice la escritura que se abrazaron y lloraron y ¿será verdad eso? ¿Falso? ¿Más falso? La promesa de Esaú fue, voy a matar a Jacob hasta que muera Isaac, su padre. Hasta el día que Isaac, su papá, falte. Si él estaba ligado a esa promesa, no podía hacer nada en contra de Jacob. Pero Jacob aún así tenía miedo. Y muchos, digo, hay comentarios fuera que dicen que cuando Jacob salió de la casa de su padre, de Isaac, que él no salió sin nada, que él sí traía cosas. Digo, Isaac era un hombre muy rico, no lo iba a mandar sin nada. De hecho, ni Ismael con Abraham salió sin nada. A Ismael igual le dio una dote para que saliera, ¿verdad? Entonces, Jacob se supone que salió también con una dote. Jacob se supone que salió también con una dote y se supone que en el camino Esab le robó ese dinero o le robó eso que tenía. Llevó ganado, llevaba mercancía, dinero, riquezas para el camino. Y le dijeron, ve, busca novia. Tenías que dar una dote, un pago al papá de la novia en cumplimiento de que tú tienes el respaldo para ser el esposo de ella. Entonces prácticamente dice que Esab lo alcanzó en el camino, le robó todo. Esto es según los sabios. Y por eso llegó sin nada. Llegó sin nada con Labán. Y por eso Labán se emocionó cuando vio a Jacob. Pero él ya no se emocionó tanto cuando lo vio que no traía nada. Por eso lo ves al principio como dices, pásalo inmediatamente, como que bien amable. Y después ya no se ve un Labán tan emocionado de Jacob cuando llegó, porque lo empieza a trabajar y dice, hasta 10 veces has cambiado mi salario. O sea, empieza a abusar de él. Entonces te vas dando cuenta que Labán sí tenía la intención de que, y porque no es la primera vez que Labán lo hacía. Cuando fue por Rebeca, su hermana, también vemos a Labán, cuando empieza a ver el brazalete, cuando empieza a ver los camellos, dice, wow, estos hombres tienen dinero. Entonces ahí vemos a Labán, que muy probablemente él sabía que Jacob venía con dinero, pero Jacob llegó sin nada. ¿Sí? Entonces, ya se me olvidó, me quedé. Wow. Jacob venía, veía que venía Saúl. ¿Y de dónde venía Saúl? ¿Dónde vivía Saúl? Seir. ¿Pero qué es Seir? ¿Dónde vive Saúl? ¿Sí? Pero Seir tiene una peculiaridad. Fíjese lo del significado que tiene Seir. No es una raíz. Tiene como tres raíces o tres significados esa misma palabra. Dice, pero significa como un macho cabrío, un fauno, un diablo, una cabra, peludo, cabrito, rudo, sátiro. Entonces no sé si tú dijeras, bueno, vivo en la calle Diablo, cruz con rudo, y cuando llegas con alguien, o sea, dices, ¿de dónde viene este hombre? Pues viene con el diablo, ¿no? Pues ahí vive. O sea, tiene un significado seguir. Entonces cuando dice que Jacob, Esaú venía, ella se puso nervioso. Ahora,
pongamos nada más a pensar, si tú vas de camino y tu hermano sale a ti a buscarte, uno cómo recibirá a su hermano. Esperaría, haría banquete en su casa, mi hermano viene hacia mí. Normalmente lo que harías es preparar la mesa para tu hermano, ¿no? Pero imagínate que vas a casa a tu hermano y tu hermano viene como con 400 hombres hacia ti. No se ve como que sea algo amistoso, ¿no? Digo, uno más usando la lógica, no es algo que sucede normalmente, ¿no? Como que no eres bien recibido. Y lo podemos ver varias veces porque cuando Israel iba saliendo de Egipto, que llegaron a Edom y que pidieron cruzar Edom, dijo, ni intentes cruzar porque si no salimos a ti y entramos en guerra. Entonces sacó la vuelta Israel. Entonces salir a ti, salir hacia ti es una declaración de guerra. Tenemos que entender que cuando vienen hacia ti es por guerra. ¿Sí? Cuando le pegas un panal de abejas, ¿se quedan las abejas ahí o vienen contigo? Te pican, ¿no? Es algo parecido. Así venía Esaú con 400 hombres. Y el 400 tiene un simbolismo muy interesante. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí mismo dice algo. Cuando manda a los mensajeros, Jacob dice, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice, tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Esta palabra he morado, la palabra garti. ¿Y qué tiene que ver garti de morar? Hemos visto que las gematrías a veces nos ayudan a entender un poquito más una palabra si concuerda con otro número o otra palabra, ¿no? Garti es Gimel, Resh, Taf, Yud. Ya se saben las letras, ¿cuánto suma eso? Resh vale 200. Taf, 400. ¿Cuánto hay? 600. Yud, 10. Y Gimel, 3. 613. ¿Cuántos mandamientos hay en la Torah? 613. ¿Sí? Gimel 3, Resh 200, Tab 400, Yud 10. Todo eso te da 613. Entonces, si morar con alguien, y Garti, la palabra Garti, tiene un sentido con los 613 mitzvot, ¿será que Jacob guardaba los mandamientos? ¿O será que la Torah guardaba a Jacob? ¿Será que Hashem respaldaba a Jacob? ¿Será que morar debajo de la presencia de Hashem es morar bajo sus alas, morar bajo su Torah, bajo su instrucción? La Torah dice que si obedeces vas a ser prosperado. Jacob fue prosperado. A pesar de que 10 veces le cambiaron su sueldo, a pesar de que siempre quisieron hacerle trampa, aún así fue prosperado. ¿Sí? Entonces, el haber morado con Labán, quiere decir que Jacob estaba protegido por algo. ¿Sí? No quiere decir que él guardaba esos mandamientos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Preguntas. Y vamos a pasar a otro y lo vamos a terminar con una última, más que quiero que entendamos cuál era el concepto de vivir ahí. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú cuando se enfrentaron? Se abrazaron y lloraron. Y vivieron felices para siempre, ¿verdad? ¿No? Ahorita vamos a terminar de ver esa historia y más. Quiero que piensen, porque dentro de las descendencias de Esaú hay algo un poquito más escondido. Hay, si vemos que esta promesa que hizo Esaú no la terminó. Dijo, hasta que mi padre muera, voy a matar
a Jacob, pero vemos que nunca lo cumplió. De hecho, cuando muere, déjame adelanto de una vez para que, eso lo vamos a ver la otra semana, pero quiero que vea algo que cuando muere Isaac, dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre y a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿Sí? Si vemos la cronología, cuando muere Isaac, viene siendo el año 22-28. ¿Sí? Pero José es vendido cuando tenía 17 años en el 22-16. ¿Sí? ¿Cuánto vivió antes de ser, eh, ¿cómo se llama? De ser el mayor, el segundo al mando en Egipto? ¿Cuántos años pasaron? Lo vendieron a los 17 y fue soberano a los 30. 13 años. Entonces, si sumamos 22-16 más 13, serán 22-29. ¿Sí? Y esos 22-29 quiere decir que cuando muere Isaac, al siguiente año, José es el segundo al mando en Egipto. ¿Sí? Entonces, tú te vas a dar cuenta que no hubo un tiempo en el que Esab pudiera actuar contra Jacob. ¿Qué pasó de cuando viene José, cuando es soberano en Egipto? Pasaron 7 años de abundancia y 2 más y volvió a estar Jacob, ¿sí? Con todo con todo Israel reunido dentro de Egipto. Entonces, si nos damos cuenta, Esab no tuvo un tiempo como para enfrentarlo. Como que esperó, dijo, va a morir mi padre. Y recordemos, ¿cuándo dio la promesa? ¿Qué edad tenía cuando dio la promesa? Lo tuvo, Isaac tenía, ¿qué edad tenía Isaac cuando tuvo a Jacob y Esaú? 60 años. Y los bendijo más o menos a los 77, ¿verdad? Entonces, pasaron casi 50 años, todo un periodo de 50 años y no pudo todo ese tiempo Esab cumplir la promesa que le ha hecho. Pero Esab, en ese tiempo, nació un hijo de Esab, o más bien un nieto de Esab, que es el que sí la Torah nos dice que va a estar de generación en generación hasta los últimos días. ¿Quién es ese hombre? Amalek, ¿sí? Entonces, si no cumplió la promesa en ese entonces, ¿quiere decir que ya se venció la promesa o quiere decir que la promesa sigue en pie hasta un tiempo determinado, ¿no? ¿Sí? Ahorita una de las canciones que cantábamos, Catonti, líbrame de Saúl. Hasta que llegue ese día, hasta que se cumpla ese día, un día en especial, vamos a llegar. ¿Y cómo sabemos cuál es ese día? Una vez que Jacob se enfrenta al ángel, ¿qué hizo Jacob después de ahí, del ángel? Pidió una bendición. ¿Y a dónde se fue Jacob? A la tierra de Siquem. ¿Y qué hizo ahí? ¿Qué construyó? Su casa. ¿Que dijeron que se fue a la tierra a sus padres? Ajá. Pero ¿por qué se desvió? Porque tendría que seguir a Saúl. Tendría que seguir a Saúl a donde no quería ir con Esaú. ¿Se acuerdan que él dijo, no, yo tengo que ir más despacio porque tengo ganado, tengo eh, animales pequeños, niños pequeños, entonces yo voy más despacio. Adelántate tú, pero no fue a donde iba Saúl. Le dio un pequeño giro agarró por otro rumbo. Entonces, dice que después se fue a Siquem y construyó Sucas. Entonces, cuando construyó Sucas, ¿qué es lo que pasó antes?
un juicio, ¿no? Entonces estamos viendo un juicio de Yom Kippur cuando dice que vio cara a cara a Hashem, cuando estuvo con el ángel, cuando estuvo peleando. Entonces quiere decir que pasó un juicio, fue librado de la mano de Saúl. Entonces quiere decir que al llegar a Yom Kippur hay un juicio, o hay una persecución, o hay un tiempo de angustia. Y quiere decir que al final de los días tiene que existir esa tribulación, ese juicio, para poder llegar a Sukkot. ¿Sí? Entonces, vemos de Jacob pasaron muchas cosas. Algo de lo que sucedió fue con Dina. Y esto me llama mucho la atención y quiero que lo podamos leyendo un poquito y ver por qué no aplicó Torah Jacob ahí, por qué esperó a sus hijos, por qué no respetaron los convenios. Sí, es raro, pero ¿por qué no respetaron? Si se circuncidaron, por qué los mataron? ¿Cuál fue realmente ese proceso? A ver, Bereshit 34, 1 al 3 dice, y salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz Jacob, y al ver las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se pegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Entonces, ¿qué castigos le merecía Siquem por lo que hizo? De acuerdo a la Torah. Un juicio, ¿ok? Tiene que tomarla como esposa, restaurar el honor de ella, ¿sí? Dice, cuando un hombre hallara una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella, esto es en Devarim, esto es la Torah, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Porque no dijo, bueno, que se casen y ya. ¿Por qué no? Es del pueblo. La Torah aplica para el pueblo, ¿sí? La Torah aplica para el pueblo, la Constitución aplica para el pueblo, no aplica para otras naciones. Entonces, pero si ellos se circuncidan, llegan a ser parte del pueblo. Dice, pero Jacob, oyó Jacob, que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió a Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque se hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debe haber hecho, no se debía haber hecho. Entonces, ¿qué es Dina? Para empezar, ¿qué es Dina? ¿Qué significa Dina? Juicio, justicia, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que es la justicia. ¿Justicia de quién? Justicia de Hashem. Ese es el significado de Dina. Entonces, dice que cayó Jacob hasta que viniesen los hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Dos hijos? ¿Nomás estaban ellos afuera? ¿O estaba todo la... Los que actuaron fueron dos. Pero él estaba esperando que viniesen sus hijos. ¿Cuántos eran? 11, 10, 11. Cuando iban al ganado, ¿no se acuerdan que este José siempre se quedaba con su padre? José siempre se quedaba con su padre. Benjamín todavía no nacía. Entonces normalmente siempre se iban 10. Porque siempre vemos que a José lo mandaba, ve por tus hermanos, diles que vengan. Y eso lo vamos a ver en la siguiente porción.
Vemos que José estaba con su padre, estudiaba con su padre, mientras ellos trabajaban. ¿Sí? Entonces, dice hasta que vengan los hijos, hasta que vengan esos 10. Esto es símbolo de que hasta que los 10 esparcidos que están sobre las naciones vengan y se den cuenta de que la justicia de Hashem fue violada, de que la justicia de Hashem había sido profanada. Entonces te vas a dar cuenta y dices, ok, lo que Hashem quiere hacer con nosotros fue ultrajado, fue violado, y no te causa gozo. Ya cuando entiendes que Hashem tenía un plan para restaurar, y llegó alguien más y usurpó ese lugar. Eso habla un simbolismo de días finales. Habla un simbolismo de que hoy estamos viviendo, de que, ¿sabes qué? Lo que Hashem ha establecido para Israel ha sido profanado a través de todos los años. Cada alguien se pone para que suceda esto. ¿Hace sentido? ¿Sí? Dice, Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Entonces, sería bueno que el primer mandamiento que leímos ahorita, o que estábamos recordando, era multiplicación, ser muchos, ¿no? Entonces, ¿no sería bueno tener más gente con la que se pueda reproducir Israel? Aparentemente es bueno. Aparentemente es bueno. Y aparentemente esto lo podemos ver que en las iglesias muchos quieren, muchos, cantidad grande, porque ese es el principio. El primer mandamiento es ser muchos. Será bueno. Se cumple el mandamiento, es una buena alianza, hacemos muchos. Tenemos una mega iglesia de 5,000 miembros, 10,000, 20,000. Será bueno. Dice, habitad con nosotros porque tierra estará delante de vosotros, morad y negociar en ella y tomad en ella posesión. Están haciendo una alianza de que, mira, aquí podemos hacer negocio, tus hijas, mis hijos, tus hijas, vamos a hacer negocio. Pero vemos que había una trampa de parte de Siquem, de amor de su padre, amor, se amaba a su padre. Entonces, todo aparentemente ser bueno. Entonces uno dice, es que esto es de Dios, pero es de Dios. Antes ser bueno, hay negocios, podemos hacer negocio con ellos, va a haber multiplicación, esto viene de Dios. A veces lo ven nuestros ojos así realmente. La prosperidad la vemos como de parte de Dios. Siquem también le dijo a su padre, al padre de Dina, a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijeres, y aumentad cargo mío, mucho dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, dadme a la joven por mujer. Entonces vemos que aparentemente dices, tienes que darle a la mujer, no es parte del pueblo, no aplica la ley. Aparentemente se está poniendo como que te pago lo que quieras. ¿Cuántos de nosotros digo, oye, se ve interesante? El joven se ve interesado porque puede pagar lo que sea. Realmente tiene que ver el dinero. Vamos a leer Génesis 34 del 14 al 21. Yo les iba a pedir a alguien que me lo lea. Bereshit 34, 14 al 21. Del 14 hasta el 21.
Entonces el convenio fue que se hicieran la circuncisión. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿cuál fue la razón de que Siquem aceptó hacer la circuncisión? Por la hija de Jacob. ¿Sí? Y entonces vemos en Bereshit 17:11, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. ¿Quién está diciendo esto? Hashem. Esta es una señal de pacto entre Hashem y el pueblo. ¿Sí? Devarim 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. O sea, quiere decir que hay una circuncisión diferente. Si tú te circuncidas porque quieres estar con la mujer, ni siquiera conoces al Dios de Israel. Ni siquiera preguntaron quién es Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? La circuncisión no es nomás que te hagas una circuncisión y ya. Una circuncisión tiene que ver con un convenio. La sangre que se va a derramar es un convenio que tú haces con el Dios de Israel. Y ellos no hicieron ese convenio. Y todos los demás se circuncidaron, ¿por qué? Porque el de arriba lo mandó, ¿no? Por tener las mujeres de ellos. Si te quieres acostar con las mujeres, tienes que estar circuncidado. Nunca se hizo la circuncisión para eso. Entonces, vemos que Siquem y Amor tenían tipo de pensamientos, y cuando tú vas leyendo toda la historia, tú vas viendo que ellos pensaron en las mujeres, dinero, negocios, en la tierra que ellos habitan, en lo que poseen. Una circuncisión de apariencia, es una circuncisión de entrada para poseer lo que tienen. Entonces, ellos nunca se sometieron a que realmente había un solo Dios. Nunca hablan de que van a servir a Hashem. Nunca dicen, serviremos a tu Dios. Seremos leales, seremos fieles a tu Dios. Todo lo que se enfocó sí que es lo material, lo físico. Nunca vimos nada espiritual que hicieran. Nunca vimos nada que le hicieran de corazón. Entonces, hasta hoy en nuestros días, ¿cómo realmente queremos servir a nuestro Dios? Un buen trabajo, una buena fuente de ingreso, una escuela buena, ropa buena. Lo vemos como que es de Dios. Y del corazón, y espiritual. Solo para meditar, digo, ¿qué pensamiento tenemos de servir a Hashem? ¿Sí? Ahora, si vamos a volver a donde estamos, eso fue como un break, nomás para meditar. Y vamos a volver a donde estaba el enfrentamiento de Jacob y Esaú. Dice, esto también lo cantábamos ahorita, menor soy que todas tus misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasa este Jordán. Ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tiempo de angustia. ¿Cómo actúas delante de Hashem? Un tiempo difícil, un tiempo de dificultad. ¿Cómo debes de estar delante de Hashem? Si eso que haríamos en tiempos difíciles, lo hiciéramos en tiempos regulares, tal vez no tendríamos que llegar a los tiempos difíciles, porque es algo que normalmente hacemos. Reclamar a Hashem no solamente en la dificultad, sino en la abundancia. El agradecer, el reconocerlo. Si no lo reconocemos en la abundancia, va a ser bien difícil que lo reconozcamos en una tribulación. Porque en la abundancia confiamos en nuestras manos, creemos que nuestras manos fueron las que trabajaron, nuestras manos hizo toda la labor. Y en los tiempos difíciles van a ser nuestras manos las que vamos a usar para querer salir. Cuando Isaac dio la bendición, ¿se acuerdan? Que dijo, ¿la voz es de quién?
de Jacob, la voz de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Miren eso, la voz y los brazos. Jacob fue librado, ¿por qué? Cuando luchó con el ángel. Bendíceme, oración, oración, porque abrió su boca, porque clamó y fue librado de los brazos de Saúl. Entonces esto nos quiere decir que cuando Jacob habla, ora, los brazos de Saúl no son fuertes. Pero cuando Jacob deja de orar, deja de hablar, los brazos de Saúl se levantan. Entonces vamos a ver final de los días donde la oración es más difícil, donde cada vez el tiempo de oración dices, es que no me alcanza el tiempo. Es que tengo mi día lleno. ¿A qué hora voy a orar? No tengo espacio. Pero tenemos que aprender a hacer ese hueco, ese espacio. ¿Por qué? Porque mientras más posterguemos eso, los brazos de Saúl se van a hacer más fuertes. Y quieras o no, o queramos o no, tienes que enfrentarte a Saúl. Está escrito, Amalek, de generación en generación, hasta los últimos días, Amalek es hijo de Saúl, es nieto de Saúl. Hasta los últimos días, hasta el último día que Hashem declare, tú vas a estar delante de Saúl. Entonces, la fuerza de Saúl que va a tener en tu vida depende de la voz que levantes. ¿Sí? ¿Y qué representaba el Jordán? Ya lo hemos visto muchas veces. Llegar a la puerta, ¿verdad? Estar a la puerta, justamente, a la entrada. ¿Qué representa Yom Kippur? Un juicio. ¿Y dónde estás en el juicio? En la puerta. Antes de que se cierre la puerta. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver ahora cómo se enfrentó, bueno, Jacob a Esaú. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú con 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Entonces, Esaú viene con una letra TAP, con 400. Y si TAP es una señal, un pacto, un convenio, quiere decir que ya está establecido esto como señal, como pacto, como convenio. Te vas a enfrentar a Esaú, sí o sí. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, qué significa esa TAP. Pero ¿cómo ordena el campamento? O sea, Jacob puso un orden en el campamento. Puso números también. Puso primero a las siervas y sus hijos. ¿Cuántos son ahí? ¿Cuántos hijos son? ¿Dos y dos? Dos de Silpa y dos de Lila. Dos y dos. Uno, cuatro primero. Y luego dice Lea y sus hijos. ¿Cuántos hijos son de Lea? Cinco. Seis. Seis. Los dejo para que vayan calentando y vayan llegando al número. Como apuestas aquí. Ya cuando lleguen ya les digo si están o no. Seis hijos. Lea tuvo la mitad de las 12 tribus. La mitad de Israel vienen del vientre de Lea. Y luego está Raquel. ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Tuvo uno? Hasta ahorita uno. Tuvo dos, pero ahí todavía no tenía a Benjamín. Estaba nada más con Joseph. De hecho, ahí vienen, nada más Raquel y Joseph los últimos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te enfrentas? ¿Cómo llegas a cruzar el Jordán? Cuando llega la señal, cuando llega el pacto, cuando llega el convenio, cuando se cumple la letra de Hashem, porque es la última letra del alefato, cuando todas sus letras son cumplidas, cuando ya es el último momento, ¿cómo ordena Jacob?
a los hijos. 4 primero. Dale. Una puerta. Quiere decir que se estableció una puerta para el hombre, ¿no? Quiere decir que Yeshua es la puerta. Quiere decir que Yeshua está a la puerta. ¿Sí o no? ¿Sí? Va, el 6. El hombre. El hombre tiene que llegar a la puerta. Tiene que buscar a la puerta. Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre tiene que buscar ese camino, esa verdad, para llegar a la vida. Y una vez que encuentra la puerta del hombre, ¿con quién va a llegar? Con Hashem. Dale. Uno y único. ¿Sí? Entonces el orden de los hijos nos va enseñando cómo vas a enfrentar al Tab. ¿Preguntas? ¿No? ¿Me lo explican? ¿Sí? El Tab, recordemos que en el paleohebreo son unos palos cruzados. Significa una marca, una señal, una firma. Es algo que va a ocurrir. Sí o sí va a ocurrir. Como cuando firmas un contrato por la casa y tú haces todos tus pagos, al final del tiempo va a ocurrir. Va a ser la casa tuya. Compras un carro, lo firmaste, va a ser tuyo. ¿Sí? Es algo que Hashem estableció y va a venir. Entonces, ¿cómo sabemos que esto lo ha aplicado Saúl a través de los tiempos? Este es un escudo de la Inquisición. La palabra tab, o la letra tab, son 2 palos cruzados. ¿Sí? ¿Tendrá algo que ver con una señal de Saúl que perseguía la Inquisición? ¿A quién? A los que guardan mandamientos. A los que guardan mandamientos siempre eran perseguidos. ¿Sí? Entonces es una señal que vemos a través de todo el tiempo. El holocausto tenía una señal como de cruz, más bástica, ¿no? Exactamente lo mismo. Tú puedes ver que hay una señal. Al final de los días veremos esa señal. Sí, no quedan torcidos, ¿verdad? Se están sobando el cuello. ¿Sí o no? Tiene que ver, se tiene que ver esa señal. La persecución uno tiene que ver la señal, uno tiene que ver la imagen. Si tú conoces la historia, vas a conocerla al final de la historia. Cuando desconocemos la historia, tendemos a repetirla. Pero ya ha sucedido muchas veces. ¿Sí? Entonces, está curioso. Un olivo, una espada y una señal. Un olivo, una espada y una señal. Dice Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó su nombre a aquel lugar Sucot. Después de llegar sano y salvo, así que dice, y erigió ahí un altar y lo llamó el Elohe Israel, el Elohim de Israel. Una vez que llegas a Sucot, reconoces que hay un Elohim que tiene Israel, alguien que te libra de una persecución. Al final de los días va a suceder igual. Tenemos que recordar que el Elohim de Israel es el que nos va a librar de eso. Tenemos que recordar que cuando lleguemos, estemos en Sucot, el último Sucot para el que nos preparamos para hacerlo de la manera correcta, vamos a reconocer que Él es el Elohim de Israel, que Él es el que nos libró de la mano de Saúl, que Él es el que nos libró en el tiempo de angustia y nos llevó a casa. ¿Sí? Dice, y los reyes, vamos a reconocer ahora quiénes son. Un poquito conocer quién es el enemigo. ¿Qué significa el Edom? ¿Qué significa Esaú? ¿Por qué saber esto? Porque dice la escritura que va a estar hasta los últimos días. Entonces quiere decir que aquí en Bereshit hay algo que dejó Hashem para que lo reconozcamos al final. ¿Sí?
Dice que los reyes de la reinaron en la tierra de Edom, estamos hablando del linaje de Edom, antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Y vamos a juntarlo con Apocalipsis 13:18. He aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia. Recordemos, cuando Apocalipsis te habla de bestias, te habla de un grupo de personas, ¿sí? Pues es número de hombre y su número es 666, ¿sí? Okay, entonces dice que cuando llegó Esaú, corrió a su encuentro y le abrazó y echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron y alzó sus ojos y vio que las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Esta palabra y le besó es baishakehu, baishakehu, ¿sí? Lo puse así un poquito más simple. Dicen los sabios que esta palabra significa que lo mordió. Pero ahí dice que lo besó. Pero hay algo un poquito más escondido que veamos aquí en Apocalipsis. El número de la bestia es 666. Es una bestia. Cuando hablamos de bestias, es un ser humano sin Torah. ¿Sí? Eso es una bestia también. Entonces, ¿por qué lo ven así como si fuera algo agresivo? Lo primero que sacan son los puntos que trae hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos hacia arriba. Y luego te fijas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos hacia abajo también en las letras. Y luego te vas a las letras. La primera es una Vav, ¿qué número es? La última es una Vav, ¿qué número es? ¿Cuántas letras son total? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es una palabra que repite muchos el número 6. Y cuando se repite mucho el número 6, quiere decir que hay alguna raíz que tiene que ver con el 6, ¿no? Cuando te habla el número de la bestia, 666, en el hebreo, normalmente las palabras siempre tienen una raíz de 3 letras. Casi todas. Hay unas que tienen raíz de 2, otras que tienen de 4. Son excepciones, por decirlo así. La mayoría, la gran mayoría de todas las palabras tienen una raíz de 3 letras. Entonces, si podemos ver que Juan estaba escribiendo, decía que el número de la bestia tiene una raíz de 666. Es un patrón que se repite. Entonces, tal vez podamos ver que en Esaú se repite ese patrón. Y nuevamente, de los descendientes de Esaú, siempre vienen las bestias. Del linaje de Esaú nació Roma. Y vemos que era una bestia terrible. La historia de Esther, ¿quién descendía de Amalek? Amán, descendiente de Amalek. ¿Era bueno? No. Y vamos a ver a través de la historia muchos descendientes de él que no eran buenos. Cuando estaba la época de Yeshua, un rey que también descendía de Saúl, también. ¿Fue bueno? ¿Por qué? Mandó a matar. Entonces quiere decir que hay un patrón que podemos ver que Saúl siempre trata de eliminar todo el tiempo a Jacob o a Israel. ¿Cuál? ¿Estas? Esta. Mujeres y niños. Nunca vio, tenía siervas, tenía otros, pero ¿por qué ve eso? Ujú. Lo podemos ver en la guerra de hoy, ¿no? Busca lo más débil siempre este hombre.
busca la debilidad. Amalek siempre es traidor, es traicionero. No vas a confiar en él nunca. Nunca puedes confiar en él. La guerra que está sucediendo en Israel ahorita es prácticamente Amalek. No tienes la confianza, no tienen palabra. No tienen palabra. Si te pones a ver las noticias, que no salen las noticias regulares. Buscan canales de Israel y en esos canales puedes entender que aunque Israel dijo un alto al fuego, jamás sigue atacando. Aunque dijeron cese al fuego, vamos a hacer paz, vamos a... No tiene palabra. Siguen atacando, siguen aventando bombas, siguen aventando. No cumplen su palabra. Entonces, podemos ver que a lo mejor los sabios tenían razón de que lo mordió o que intentó morderlo a Jacob. ¿Verdad? Entonces, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Esto es parte de Apocalipsis o Isgadur 17 del 9 al 11 dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia, que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Entonces quiere decir que hay en total 8, ¿no? Ya no. Y está complejo. Luego que hagamos Apocalipsis lo vamos a ver ya más a detalle. Realmente tiene que ver con Babilonia. Babilonia es un reino que tuvo 2 épocas, pero eso lo vemos después. Entonces, ¿quién es realmente la bestia? Si todo se inclina, que prácticamente es Amalek, vamos a ver los descendientes de Edom, de Sab o de Edom. Dice Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinabá. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Bela significa tragar, devorar, destrucción. Y Jobab o Jobab significa aplastar con hierro, gritar, un balido, y es un hablador. Yo no sé quién le pondría esos nombres a un hijo, ¿no? Pero ¿qué es? Si te pones a analizar qué es tragar, devorar, ¿cómo hace una persona para tragar, devorar? Salvaje, una bestia. Las bestias no mastican, normalmente devoran. ¿Qué nos decía la mamá cuando comía rápido? Es animal, ¿no? Come despacio, mastícalo. Pero tú querías rápido porque tu misión era ir a jugar o iba a hacer lo que tenías. ¿Sí? Pero entonces vemos que es una persona que devora rápido, que acaba con todo. Pero es rápido. ¿Sí? Aplastar con hierro, gritar, valido, hablador. Es aplastar con hierro. Usa el hierro para aplastar, para oprimir. Desde la antigüedad, ¿qué se usaba para conquistar otras naciones? Armas, el hierro, metal. Entonces puedes ver a través de la Inquisición que se usaba con lo que te torturaban, algo metálico, ¿no? Cuando latigaban los romanos, usaban puntas metálicas. No siempre se usa el metal, algo que alguien usa el metal para atacar. Desde la antigüedad tú puedes ver que el metal siempre es un instrumento para castigar, en este caso a aplastar a tu enemigo, ¿no? Bonitos nombres. Y si murió Jobab o Jobab en lugar y reinó Usam de la tierra de Temam. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el cual derrotó a Madián en el campo de Moab y el nombre de su ciudad fue Abit. Usam y Hadad. Usam es un precipitado, un ansioso, alguien que se mueve rápido. Y Hadad es un feroz, severo y tiene que ver con algo afilado.
espada. Alguien precipitado, alguien que actuó rápido. ¿Cómo fue la guerra que inició? ¿Cómo inició el 7 de octubre? Fue rápido, ¿eh? Y se movieron rápido. Fue precipitado. Pero tienen un defecto las personas que son precipitadas. Se equivocan muy rápido. El actuar rápido no mides consecuencias. El tomar una decisión rápida, hay consecuencias. Cuando llegaron las consecuencias, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con Hamas cuando empezaron a llegar las consecuencias? Porque ahora hay un cese del fuego, porque ahora vamos a tratar. No midieron consecuencias. Entonces, llevamos 4 nombres. Tan interesantes los nombres de Edom, ¿no? Entonces te ayuda a entender quién es el que vas a enfrentar al final de los días. Otros 2 más. Murió Adad y en su lugar reinó Samla de Masreca, y murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Éufrates. Samla es un vestido, un manto, un ídolo, una figura, una imagen. Y Shaul es exigir, pedir o cobrar. ¿Qué pasa cuando un pueblo es conquistado? Y si quieres ser parte de ellos o si quieres estar en paz con ellos, ¿qué tienes que hacer? Asimilarte, pero tienes que pagar tributo. Ellos te van a cobrar. Te van a perdonar la vida, pero tú tienes que ser su siervo. ¿Sí? Y tienen que, aparte de que tienes que ser su siervo, tienes que adorar a su ídolo, deidad, imagen. ¿Sí? ¿Tiene sentido que sea algo parecido al final de los días o no? Se va a levantar un ídolo, se va a levantar una imagen que tú tienes que adorar y si no la adoras, estás en problemas. Ha sucedido todo el tiempo. En Nimrod, cuando llevaron no, ¿cómo se llama? Saddam, no, ya se me olvidaron los nombres, en el horno de fuego. Pero ustedes son Sadrach, Abednego, en el libro de Daniel, ¿se acuerdan? ¿Qué tenían que hacer ellos? Postrarse, y si no se postraban, ¿qué? Morían. Entonces quiere decir que todo el tiempo sucede igual, ¿verdad? Ok, los últimos 2, dice murió Saúl y en su lugar en su lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo, y el nombre de la ciudad fue Pau. Baal Hanán es el poseedor de gracia. Hadar es magnificencia, esplendor, hermosura, bondad, honor y majestad. Ahora, después de que vimos los otros 6, ¿tú crees que esto se ve como alguien, una persona que realmente honesta? ¿Tú crees que en apariencia será algo bueno? La gente lo va a idolatrar, la gente se va a someter, porque en apariencia es el poseedor de la gracia, porque en apariencia tiene un esplendor, porque en apariencia tiene todas las cualidades de un falso Mesías. ¿Sí? Y todo nos lleva otra vez a donde mismo, apariencias, a lo que ven nuestros ojos. ¿Preguntas? Las preguntas que le hicieron a los malajim, o más bien lo que le dijeron, te van a preguntar esto, dice. Y mandó al primero diciendo, si Esaú, mi hermano, te encontrare, y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? La pregunta es, ¿somos mensajeros? Malahim es un mensajero.
Hashem nos ha permitido o nos ha dado la función de llevar el mensaje, de compartir el mensaje, ¿no? O más uno yo. Más una mensa yo. Digo que todos, Hashem nos ha dado la oportunidad y nos ha dado la capacidad de entender su mensaje y reconocerlo para el final de los días. Estos mensajeros, estos malajim, estos ángeles, ¿con quién fueron? Con Esaú. Al final de los días nos vamos a enfrentar a Esaú, ¿no? Está escrito, no son cosas mías, ya está ahí, va a suceder, queramos o no, vas a estar delante de Esaú. Y te va a hacer tres preguntas. ¿De quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? ¿Qué responderíamos? Ajá. ¿Y esto qué llevo? ¿Qué llevaban los ángeles? Era el diezmo. Era el diezmo. Pero realmente el diezmo no va a ser para él. El diezmo es para Hashem, mi Dios. Lo que poseo es de Hashem, mi Dios. No creo que a Saúl le vaya a gustar eso, pero tienes que ser firme en lo que le vas a decir. No le va a gustar nada, pero tenemos que hacer ese pequeño cambio que Jacob no lo quiso hacer. Primero lo quiso trabajar con sus fuerzas, por eso envió regalos. Tuvo que luchar con el ángel. Y el ángel fue el que realmente le hizo que a Esaú perdonara la vida de él. Entonces, solamente para meditar y para el final de los días ver algo que vamos a hacer. Nos van a preguntar de quién eres, a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti. Todo esto que posees, de quién es y para quién es. Y esto, bueno, pues ya lo vimos ahorita, que realmente hasta que muere Isaac se empieza a cumplir la promesa. Y podemos ver, una vez que murió Isaac, una vez que Israel estuvo en Egipto y salió, podemos ver la mano de Saúl en Amalek. Cuando sale Israel de Egipto, ahí podemos ver que Amalek vuelve a atacar o ataca a Israel. Todo ese tiempo fue como una tregua. Pero cuando sale de Egipto, cuando va de regreso a la tierra, ahí sale Amalek. Entonces, si al final de los días Hashem nos dice que Egipto es todo el mundo ahora, y Hashem nos elige entre todo el mundo y nos promete la tierra. Y cuando aprendemos y cuando vamos a volver a la tierra, va a salir Amalek, va a salir Esaú. Es el mismo patrón de toda la vida. ¿Sí? Pero eso lo vemos la otra semana. ¿Ven? ¿Recibieron? ¿Aprendieron algo nuevo? Bueno, Hashem. Vamos a terminar la transmisión. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Shalom.